Bueno, en esta oportunidad, la ley de Ohm, vamos a hacer un tutorial para aclarar conceptos. Notemos que este gráfico representativo nos muestra a voltio empujando. Voltio es la presión o tensión de la corriente, lo que produce una pila, batería o fuente. Amperio está tratando de pasar y representa los electrones que van a pasar por el circuito, mientras Ohm, la resistencia, se opone a esto. Esto se simboliza con una ecuación muy sencilla de voltaje sobre intensidad por resistencia, y en cualquiera de los casos de aplicación básicos podemos despejar una de las tres variables simplemente cubriéndola. Digamos, en este ejemplo tenemos un circuito de 20 ohmios de resistencia y una presión de 9 voltios en la fuente, pero no conocemos la intensidad. Por lo tanto, posamos el dedito o tapamos de alguna forma la intensidad y vemos que nos queda voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, procedemos a hacer la división, donde la intensidad saldrá de dividir el voltaje sobre la resistencia. Eso nos da 9 voltios dividido en 20 ohmios. Sabemos que cuando hacemos las operaciones manualmente, pues nos desarrolla mejores habilidades matemáticas. Por lo tanto, les invito a que en la medida de lo posible hagan sus divisiones a mano. 9 dividido 20, sabemos que el 20 no cabe en el 9, 0 el cociente, punto, y agregamos un 0 artificial. De donde 20 en el 90 ya cabe unas 4 veces. Al multiplicar sobra 10 y nuevamente agregamos un 0 artificial para que nos quede 100 en el dividendo. De donde 20 entre 100 cabe 5 veces. Multiplicamos, sobra 0. La respuesta entonces es que la intensidad o corriente que pasa por ese circuito es de 0.45 amperios. En este circuito, en cambio, conocemos la corriente, pero no conocemos la resistencia. Cubrimos la resistencia, nos queda voltaje sobre intensidad. De esta forma, entonces, digamos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. La resistencia es igual a los 12 voltios que aporta la batería o pila, y la dividimos en 0.5 amperios, que es el caudal o total de electrones que están pasando por el circuito. Al hacer la división, 12 sobre 0.5 es lo mismo que 120 dividido 5, desplazando un lugar en cada cifra por igualación de cifras, que es como se llama esa técnica. Entonces nos cabe 5 en el 12 dos veces, multiplicamos, sobra 2, bajamos 0, 4 por 5, 20, a 20, 0 nos da 24. Tenemos una resistencia de 24 ohmios. Siguiente ejemplo, entonces nos dice lo siguiente, que no conocemos el voltaje, pero sí conocemos la intensidad y el valor de la resistencia, de 5 ohmios en este caso. Al cubrir voltaje, nos queda intensidad por resistencia, puesto que están al mismo nivel. Hacemos la operación respectivas. Voltaje igual a intensidad por R. Quedará más cómodo en este caso escribir 0.3 arriba, 5 abajo, y multiplicamos, de donde 5 por 3, 15, y como hay un punto en los números, en los factores, entonces nos queda también un puntico, un lugar en la respuesta. El voltaje en este circuito es de 1.5 voltios. Último ejemplo, también tenemos entonces un circuito donde se pregunta por la intensidad, una batería de 24 voltios y 4 resistencias de diferentes valores. No conocemos la intensidad, pero si cubrimos intensidad nos da nuevamente B sobre R. Al ser 4 resistencias pero estar en serie, es sino descifrar su valor y sumarlas. RBB, red, black, black, nos daría 2 de la R. La primera B es un 0 y la segunda ninguno, porque ningún 0. El tercero es cantidad de 0, nos da 0. Otra resistencia con el mismo valor de 20. Y estas brown, black, black nos darían de 10. Puesto que recuerden que cuando la B es el tercer lugar no se escribe ningún 0, porque es cantidad 0, 0. Sumando las 4 resistencias, las 2 de 20 y las 2 de 10, nos da un total de 60 ohmios en la resistencia total. Se toma como una sola resistencia. Y ahora sí, podemos aplicar la ley de Ohm, diciendo que la intensidad es igual al voltaje,
que son esos 24 voltios, sobre la resistencia total, 60 ohmios. Hacemos la división. La respuesta entonces es que en este circuito tenemos una intensidad de 0.4 amperios. Es todo.